Interviene Mateo Páez García, jefe del Departamento de Archivos de la Consejería de Cultura, con una comunicación titulada La clasificación funcional, definición de un modelo. Bueno, gracias. Quiero ser muy breve porque, entre otras cosas, no hay que esperar a la publicación de la revista, ya que las comunicaciones están colgadas ya en la web de la jornada. En la parte de cronograma podéis acceder a ella. Entonces voy a resumir mucho para acotarme al tiempo. Bueno, en el 97 Ángel Montejo decía que la clasificación era la gran asignatura pendiente de la archivística. Esto ha cambiado, pero ha cambiado en estos años no tanto porque haya habido una investigación, una reflexión archivística propia en torno a la clasificación, sino por la vía de los hechos y por la vía, digamos, de otros productos paralelos. Entonces, en todos estos años hemos asistido a una evolución tanto del concepto como de la finalidad de la clasificación. Si en un principio la clasificación y el cuadro de clasificación no era más que un instrumento para la localización de los documentos, hoy hemos comprendido que es mucho más. Esa finalidad es secundaria en realidad. El cuadro de clasificación y la función de la clasificación es sacar a la luz el vínculo archivístico que pone a cada documento en relación con todos los demás y con la estructura total de documentos del fondo, y con el fondo, y con el productor, y con las relaciones entre todos ellos. Es decir, la finalidad de un cuadro de clasificación, la finalidad de la clasificación es contextualizar los documentos para comprenderlos. Y además para transmitirlos así, para transmitir ese conocimiento y ese contexto a lo largo del tiempo. Si en un principio una clasificación orgánica, desde una perspectiva jenkinsoniana, era suficiente para lograr esto, poco después se reveló ya insuficiente. Schellenberg añadió a la clasificación orgánica dos elementos más, las acciones y las materias. Sin embargo, nos hemos centrado excesivamente en oponer una perspectiva orgánica a una perspectiva funcional. No es así. Por lo tanto, la oposición entre un sistema de clasificación funcional y un sistema de clasificación orgánico es falsa, es errónea. Optar por uno no significa desechar otro. Es más, a lo largo de la exposición vamos a ver que en realidad hay que optar por los dos. De todas maneras, decía que por la vía de los hechos hemos llegado a una clarificación en torno a la clasificación archivística. No solo una clarificación, sino incluso una normativización de la actividad archivística. Hay tres factores que lo explican. En primer lugar, el desarrollo de las normas de descripción archivística. Todo el conjunto de normas de descripción archivística, comenzando por la ISAD-G, siguiendo por la ISAR-CPF, la ISDF y la ISDIA, ¿qué es lo que ha puesto de manifiesto? Pues ha puesto de manifiesto que la descripción de los documentos de archivo no se puede llevar a cabo de una manera aislada, es decir, no solamente hay que describir los documentos de archivo, sino todo el contexto en el que se producen, como lo dicen las normas. No solo hay una norma de descripción para los documentos y todas sus agrupaciones, sino que también hay otra norma de descripción para los productores de los documentos y hay otra norma de descripción para las funciones de los documentos, de las funciones archivísticas que los producen. Esto se ha hecho muy patente tanto en las normas, en este conjunto de normas, como en la plasmación o en la adaptación autonómica y nacional de las normas de descripción archivística. En concreto, la Comisión Española, con la Comisión de Normas Española de Descripción Archivística, ha tenido la clarividencia y el acierto de explicitar previamente a los trabajos de adaptación de las normas el modelo conceptual que subyace a las mismas, desarrollado con la técnica de modelado entidad-relación. Esto
es un claro reflejo de que se ha pasado de una descripción archivística unidimensional, centrada en los documentos, a otra a otra pluridimensional orientada a la creación y mantenimiento de descripciones de entidades de diferente tipo, entre las que están los documentos, sí, pero también están los agentes productores, las funciones que realizan dichos agentes para el cumplimiento de sus fines, las normas que regulan la existencia y el ejercicio de dichas funciones, el objeto, concepto o acontecimiento reflejado en los documentos, el lugar y espacio determinado de que tratan los documentos de archivo, etc. Es decir, todos estos elementos se convierten también en elementos de descripción, y no solamente ellos, sino en las relaciones entre ellos. El segundo factor que ha determinado la clarividencia de la clasificación es el desarrollo de los sistemas de gestión de documentos. Además, vamos escalonadamente desde el desarrollo de unas normas de descripción archivística, que no dejan de ser unas normas profesionales, a unas normas técnicas ya de cumplimiento voluntario, como son el conjunto de normas ISO, desde la 15489 y todas las normas relacionadas, la 23081, la familia de normas 30300, etc. En esta norma, la ISO 15489 ya impone que la clasificación debe ser funcional y no otra. Un sistema dice la ISO, un sistema de clasificación basado en las funciones de la organización puede proporcionar un marco sistemático para la gestión de los documentos. El análisis realizado con vista al desarrollo de la clasificación identifica todas las actividades de la organización y las sitúa en el contexto de su misión o propósito establecido. En su forma más desarrollada, la clasificación genera un reflejo de las funciones, actividades y operaciones de una organización. Es decir, desde esta perspectiva, además, el cuadro de clasificación deja de ser meramente un instrumento de localización para convertirse, o de recuperación de información, para convertirse realmente en mucho más. Es una herramienta de apoyo para el desarrollo de todas las actividades de la organización. El siguiente conjunto de hechos es el desarrollo de normativa en torno a la administración electrónica. Todas las normas técnicas de interoperabilidad, que además ya es normativa de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. En esta norma técnica de interoperabilidad también se establece cómo ha de ser la clasificación. Pues muy deprisa. Y en el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos ya se dice que la necesidad de tener en cuenta a las siguientes entidades para la clasificación: al documento en sus diversas categorías como grupo de fondos, series, etcétera; al agente, es decir, a la institución, sistema, persona física o jurídica que lo genera; la actividad, la regulación, es decir, el marco normativo; y las relaciones entre todas estas entidades. Es decir, en conclusión, la clasificación ha de ser previa a la producción de los documentos y debe definirse a la par que el diseño de los procedimientos. La producción del documento ya debe llevar aparejada automáticamente su clasificación. La finalidad primordial, la segunda conclusión en el modelo actual de la clasificación, es que la finalidad primordial de la clasificación, expresada en el cuadro de clasificación, ha de ser la de proporcionar una adecuada contextualización de los documentos de archivo. A partir de aquí puede cumplir con otras muchas finalidades, pero esta es su finalidad principal. La clasificación ha de ser basada en funciones, pero no ha de ser exclusivamente funcional, pues no proporcionaría la contextualización adecuada. En este sentido, al menos es obligatoriamente la contextualización funcional y la orgánica. El elemento orgánico debe estar presente irrenunciablemente porque, en primer lugar, es expresión del principio de procedencia, es indispensable para determinar o garantizar el valor probatorio del documento y su fiabilidad como evidencia de actividad de procedimiento. Y por último, y sin ser exhaustivo, es también esencial para determinar los permisos sobre el acceso, la reutilización de la información y la disposición de los documentos. Alcanzaremos
estos son dos elementos obligatorios, digamos, para la contextualización, pero alcanzaremos un mayor nivel de contextualización cuantos más participantes, cuantas más entidades intervengan en la clasificación. Es decir, si aumentamos a las normas, las regulaciones, las materias, los lugares, etcétera, tendremos un contexto mucho mayor. Por otra parte, esto nos lleva a pensar desde un punto de vista de sistema de gestión documental, no desde un punto de vista estático, un punto de vista dinámico. La información que obtenemos de esta manera la podemos disponer como queramos. No tenemos que limitarnos ya a un solo cuadro de clasificación orgánico, funcional. Podemos disponer la documentación como queramos e incluso discusiones que hasta ahora eran esenciales, como por ejemplo la codificación de los niveles de la clasificación, se tornan absolutamente irrelevantes, puesto que los modernos sistemas pueden permitir una clasificación sin tener que acudir a esta codificación. Estos son los puntos de consenso en torno a la clasificación. Quedan otros muchos puntos en los que hay que lograr acuerdo. Por ejemplo, habría que comprobar si los modelos que disponemos actualmente de clasificación, el de Roberts, el de la mesa de archivos de la administración local, etcétera, cumplen con estos requisitos. Habría que determinar qué es lo funcional, en lo que no hay acuerdo, y en lo funcional se meten cosas muy dispares, etcétera, etcétera. Por todo ello, sigue siendo aún necesario prestar una atención específica a la clasificación dentro de la investigación archivística.